Profesor Lisandro Penagos, ¿usted cree que los medios de comunicación por mucho tiempo hemos tenido una posición cómoda frente a esta situación de guerra, bueno, o de conflicto armado? Pues aquí me están diciendo que AIR está con nosotros. AIR es la Alianza Internacional de Radio, que crece y crece, como crece y crece la audiencia, como la hora de Salamea. 102 emisoras online por el mundo. Aquí no sabemos, profesor, en este momento dónde nos están escuchando. Bueno, ni viendo. Entonces, gracias a Sandra Guerrero que nos recuerda esto. Entonces, por mucho tiempo, porque hemos tenido como una posición cómoda, me parece a mí, sino de señalar que aquí hay como una cosa entre buenos y malos, ¿sí? Estos son los malos, nosotros somos acá los buenos, pero no hemos tenido oportunidad como de hacer una pedagogía frente a los colombianos, ¿sí?, que no están participando en ello. Profesor Lisandro Penagos, usted en este momento, aquí en esta comunidad puede haber alguna víctima, ¿sí? ¿Usted qué le dice a una persona que ha sufrido los vejámenes, la cosa más tremenda, más dolorosa, más cruda, más cruel de las FARC? ¿Qué le dice? Pues le digo que la guerra tiene unos costos tremendos y que frente a esa posición de los medios y de las víctimas, que Jairo refería como una posición cómoda, creo que fue una posición supremamente incómoda. Y le explico con el siguiente argumento. Uh-huh. Si los medios de comunicación en Colombia fueran más honestos, tendrían también que hacer reparación, porque los medios fueron otro actor, si bien no armado, fueron un actor determinante en el conflicto colombiano. A las víctimas las miraron y les pusieron una cámara y les pusieron un micrófono solamente para que lloraran al frente, pero no se preocuparon por contextualizar, no se preocuparon por contar las múltiples verdades. Ojo, yo no estoy hablando de verdad, porque no hay una verdad absoluta, pero sí hay múltiples verdades, y hay una verdad histórica, y hay una verdad personal, y hay una verdad colectiva, y hay una verdad política, hay una verdad de las comunidades. Pero los medios de comunicación fueron actores, ¿por qué? Porque informaron siempre desde uno de los bandos, o desde el establecimiento, o desde los gobiernos. Es que un periodista vaya a cubrir un conflicto en el helicóptero del ejército, ya de ahí, de entrada, está condicionado. Entonces, no sé, cuando usted me pregunta qué le puedo yo decir a las víctimas, es lo mejor que hoy se le puede decir a una víctima del conflicto colombiano, y tengo entendido que la estadística, que según Mark Twain era una cosa odiosísima, porque odiaba la mentira, la maldita mentira y la estadística. De cada 10 colombianos, 8 colombianos de alguna forma, colateral o directamente, sufrimos violencia. Y todos, sin excepción, todos los colombianos, pues resultamos afectados por el conflicto, por la economía, por las muertes, por múltiples razones, entre directas e indirectas. Entonces les diría eso, que no se dejen revictimizar, que una cosa es contar lo que ha ocurrido, pero más importante que contar lo que ha ocurrido es por qué ha ocurrido y cómo se puede superar lo que ocurrió. Yo creo que los medios de comunicación muy pocas veces hicieron este tipo de trabajo. Y cuando me refiero a los medios de comunicación, hay que hacer una separación bien importante entre televisión, radio y prensa en su momento. Uh-huh. Porque, Jairo, cuando la violencia comenzó, es decir, cuando surgen las FARC, Colombia se comunicaba básicamente por radio. Sí. La televisión llega en el 53 con Rojas Pinilla, y casi que podría uno decir que no se consolida sino hasta los 70s, incluso comienzos de los 80s. Entonces, y los periódicos, un periódico por ejemplo, para que llegara de Bogotá a Tuluá y el Cóndor pudiera leer el periódico, pues tomaba 3-4 días. Ya en ese momento pasar la línea era un complique, y algunos municipios pues llegaba mucho más tarde, pero la radio sí.
La radio era el mecanismo más inmediato. Después del 48, el asesinato de Gaitán, es a través de la radio donde se azuzan los odios de los partidos. Y en los pueblos, en las poblaciones de Colombia, en la casa del adinerado, la radio estaba en la ventana y la gente se aglomeraba del pueblo para escuchar la radio. Después viene ese poderío de la prensa, que estaba consolidado, y muy tardío ya viene el de la televisión, que es el que, repito, el que hoy las generaciones recientes conocen. Entonces, los medios tienen que reparar también a las víctimas, y una forma de reparar a las víctimas es básicamente dejando no solamente que relaten su dolor, sino también sus sueños, sus esperanzas, la forma como han solucionado sus problemas. Profesor Lisandro Penagos, pues aquí tenemos una gran comunidad. Por ejemplo, está Guillermo Cárdenas desde Nueva York. Aquí estoy Jairo, pero más allá de los medios fueron los directores de los noticieros, dice él. Un instante, comunidad, ya seguimos con Lisandro Penagos aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano y AIR, Alianza Internacional de Radio, 102 emisoras online en el mundo. Corazón Social. Estamos en el Centro de Medios de Jairo Aristizábal. El periodismo es un bello oficio, como lo definió Gabriel García Márquez, que necesita sensibilidad, necesita emoción, necesita credibilidad y necesita de personas que quieran realmente contribuir al desarrollo y el beneficio de su comunidad. Ese es el periodismo que necesitamos en Colombia.